De intervalos de confianza, pero para una media. Vamos a presentar entonces la explicación rápidamente de cómo se debe calcular un intervalo de confianza. Hay que recordar que para realizar esto tenemos que suponer que nuestros datos se comportan de una forma normal, siguen una distribución normal. Para eso hay inclusive pruebas que se pueden hacer de ajuste, de bondad de ajuste, para determinar que los datos siguen una distribución normal. Recordar entonces que en el caso de los intervalos de confianza realmente estamos teniendo un límite inferior y un límite superior, que lo que nos van a decir es que la media en este caso va a estar dentro de dos valores. Es una estimación de intervalo, no es una estimación puntual, es una estimación de intervalo. Tenemos el intervalo de confianza de una media con desviación estándar conocida. Significa que dentro de la población yo conozco cuál es la desviación estándar. Entonces en ese caso vamos a utilizar la fórmula de la media muestral más menos el Z alfa medios. Siempre vamos a utilizar Z alfa medios por la desviación estándar de la población. Como la conozco, la voy a utilizar el sigma entre raíz de n. Siempre vamos a utilizar ese. Recordar que el alfa, el nivel de significancia, es 1 menos alfa, significa el nivel de confianza. Entonces, tenemos nivel de confianza, entonces 1 menos el nivel de confianza nos da el alfa. Y además, vamos, como es de dos colas, vamos a tener dos colas, Z alfa medios, tanto a la derecha como a la izquierda, y vamos a obtener el valor de Z. Recordar que los datos siguen una. Vamos a tener acá un ejemplo de una máquina de refrescos que se ajusta de tal manera que la cantidad despachada tiene una desviación estándar de 15 mililitros. Vean que es una desviación estándar de toda la población, es conocida. Periódicamente la máquina se revisa tomando una muestra, en este caso de 40 refrescos, y calcula un contenido promedio. La media de esta muestra dio un total de 240 mililitros. Y nos piden calcular lo que son los intervalos de confianza del 95%. La solución entonces para esos intervalos, los datos son, vamos a observar que es n igual a 40, la media de 240, la desviación estándar de la población es de 15, y tomar en cuenta que estamos manejando que la desviación estándar de la población es de 15 y el 1 menos alfa es 0.95. Entonces el alfa es 0.05, ¿verdad? Es el 5%, y el 1 menos alfa medio es 0.97.5. Esto lo hacen para sacarlo con la tabla, pero perfectamente lo podemos hacer con el Excel. No haría falta hacer ese cálculo. Vamos a saber que siempre va a ser 1.96. Nivel de confianza de 95%, el Z alfa medio siempre va a ser 1.96, tanto positivo como negativo. Y ahí vamos a estar, se divide entre 2 porque es de dos colas, entonces el alfa medio se divide entre 2. Tenemos acá la solución en donde tenemos los valores para determinar cada uno de los límites. Obviamente el límite inferior va a ser restando 1.96 por 15 entre raíz de 40, eso va a ser mi error de la muestra, error muestral, y el caso del límite superior va a ser sumándolo. Entonces ahí vamos a tener dos datos de entre 235.35 y 244.65. Entonces la respuesta es que vamos a tener un intervalo de confianza de 235.35 a 244.65, pero con un nivel de confianza de 95%. O sea que si este nivel de confianza lo variamos, va a variar nuestro intervalo. Eso es importante. Los niveles de confianza más utilizados en la práctica: 90, 95, 99, y con eso los Z alfas, el de 90 es 1.64, el de 99 es 2.58, 2.576, y el de 95%, como lo acabamos de ver, es de 1.96. Luego tenemos lo que es el intervalo de confianza de una media con desviación estándar desconocida. Aquí en este caso, como no conocemos la desviación estándar, lo que hacemos es hacer una estimación con la desviación estándar de la muestra. No conocemos la desviación estándar de la población, estimamos con la desviación estándar de la muestra, y por tanto utilizamos t-student.
En esto se puede utilizar t-student sea con datos menores a 30 o datos mayores a 30. También se puede utilizar la z en mayores a 30 porque entre los dos se aproximan. De hecho, la t-student se aproxima mucho a la distribución normal cuando son datos, pues son tamaños de muestra mucho más grandes. Nada más la diferencia es que en este caso utilizamos un n-1 grado de libertad, que es lo que necesita la t, la distribución t-student, para poder calcularse, además del nivel de significancia. Importante entonces mencionar acá que la media de la muestra aleatoria tamaño n es extraído de una población normal que tiene media mu y varianza sigma al cuadrado. Entonces vamos a utilizar esta, que es muy similar a la anterior, solamente que en lugar de la desviación estándar de la población utilizamos la desviación estándar de la muestra. Eso es todo. Tenemos este ejemplo, valores, incluso algunos ejemplos tomados de la tabla, de los valores que ya varía mucho el tamaño de muestra para determinar cuáles son los valores de la tabla. Y después, pero eso lo podemos claramente ver. Aquí lo que quiere demostrar es que entre más grande sea el tamaño de la muestra, más cercano se va a ver el valor de t alfa, por ejemplo, con el z alfa. Claramente se ve conforme n crece, por tanto los grados de libertad también crecen, el valor de t se aproxima. El ejemplo ya propiamente del ejercicio en donde nos ayuda a determinar es de ejemplo, que es una muestra de 20 fusibles. Vean que tenemos una muestra pequeña que fueron sometidos a una sobrecarga del 20%, se fundieron en un tiempo promedio de 2.63 con una desviación estándar muestral de 2.48. No nos dan la desviación estándar de la población, es una desviación estándar muestral. Entonces dice que hay que determinar el nivel de confianza, el intervalo de confianza 90. Y aquí igual tenemos los datos, el n, tenemos el promedio, tenemos la desviación estándar, tenemos el alfa y ahí vamos a obtener también el t teórico. Y vamos a utilizar los intervalos similares a los que vimos anteriormente, únicamente lo que cambia es que utilizamos la distribución t-student y además utilizamos la desviación estándar de la muestra. Y ahí vamos a tener un intervalo de confianza entre 9.47 y 11.79. Vean que tenemos la media que nos da la muestra junto con el t alfa medios. Siempre vamos a usar t alfa medios en intervalos de confianza entre dos valores, entre dos colas. Y ahí vamos a tener entonces la respuesta. En este caso recordar que estamos usando un nivel de confianza de 95%. Eso no cambia. Luego aquí hay una tablita de resumen para indicar, en el caso de la desviación estándar poblacional, si es conocida, utilizamos sea menor o sea mayor en el número de datos, siempre vamos a utilizar el z alfa medios, esto es lo que nos recomiendan. En el caso de la desviación estándar desconocida, no es problema si utilizamos la t-student siendo menor o siendo mayor, no es problema. Porque las t-student en mayor o igual a 30 datos se va aproximando a la z alfa medios. Y podemos usar, es válido utilizar t-student o es válido utilizar z alfa medios cuando la muestra es grande. Y entre más grande, pues más prácticamente es mejor utilizar la z alfa medios porque realmente la t-student ya se va a aproximar a los mismos valores. Y aquí entonces está un resumen de lo que son intervalos de confianza.